Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Aquí estamos en la revista Awake, o sea, Despertad, en inglés, de abril 22 del año de 1970. En esa época yo tenía 20 años y estaba recién en mis primeros años en la universidad y me acuerdo de esta revista, pero no la no le tomé la importancia de vida hasta cuando empecé a madurar. Dice, ¿qué está pasando en las iglesias? What's happening in the churches? ¿Qué está ocurriendo en las iglesias? Esto es lo que en este caso la Despertad, va a tratar de lo que está sucediendo en las iglesias. El año abril 22 del año 70. Fecha abril 22 de 1970. Y acá dice, ¿por qué los líderes religiosos están preocupados? ¿Por qué están preocupados los líderes religiosos? Y bajando acá el cursor, vamos a ver que hay una preocupación en la iglesia, en las iglesias, sobre todo en la iglesia católica, por algunos cambios que vinieron a realizarse o se realizaron dentro del catolicismo. Entonces yo he pasado acá en Word algunos párrafos de esta revista y quisiera leerles lo que dice, por ejemplo, en la página 8 de esta revista que les he enseñado, y lo he traducido al español a través del traductor Google, así que debe tener algunas fallas. Dice, una de las razones, están negritas acá, una de las razones es que las personas están perturbadas, dice la Despertad, por lo que está sucediendo en sus iglesias. Sí, millones de personas se sorprendieron al saber que las cosas que les enseñaron como vitales para la salvación ahora son consideradas incorrectas por su iglesia. También se sintió desanimado o incluso desesperado por lo que está sucediendo en su iglesia. Vean ustedes, esto lo dice la revista Despertad, esto lo dice la Watchtower como organización, criticando lo que viene ocurriendo en las iglesias y especialmente en este caso en la iglesia católica. Estas son palabras de la Watchtower en su revista Despertad. Estas son las palabras que seguramente salen del cuerpo gobernante, ¿no es cierto? Criticando a las iglesias por los cambios que realizan, sobre todo en las enseñanzas vitales para la salvación. Ahora, en esta parte, en la Despertad también acá del 22, en la página 8, continúa diciendo, un empresario en Medellín, Colombia, expresó el efecto que los cambios han tenido en muchos católicos. Dígame, preguntó, ¿cómo puedo tener confianza en algo? ¿Cómo puedo creer en la Biblia, en Dios o tener fe? Hace apenas 10 años que los católicos teníamos la verdad absoluta. Pusimos toda nuestra fe en esto. Ahora el Papa y nuestros sacerdotes nos dicen que esta no es la manera de creer más, pero debemos creer cosas nuevas. Sino que debemos creer cosas nuevas. ¿Cómo sé que las cosas nuevas serán la verdad en 5 años? ¿Cuáles son algunos de estos cambios que molestan a la gente? Aquí está tratando la Watchtower sobre los cambios que están ocurriendo en las iglesias, en las enseñanzas,
que se consideraban vitales como unos dogmas de fe, pero que ya no se creen y bueno, se tienen que aceptar cosas nuevas. Muy bien, vamos a ver acá nuevamente, veamos acá la Despertar. También estamos viendo del 22 de abril del año 70, las páginas 8 al 10. Durante siglos los católicos se abstuvieron de comer carne en los viernes. Era una ley de la iglesia. Muchos creían sinceramente que era una ley de Dios Todopoderoso. Pero ahora esto ha cambiado. El hecho es que la regla del viernes sin carne se convirtió en una obligación hace unos 1100 años y el Papa Nicolás I fue quien lo puso en práctica. Y cuán vital era considerar que los católicos respetan esta regla. Una publicación que lleva el sello católico indicando aprobación dice: la Iglesia Católica dice que es un pecado mortal para un católico comer carne el viernes a sabiendas y deliberadamente, sin una razón suficiente grave o excusable. Agrega, la Iglesia dice que si un hombre muere en pecado mortal no arrepentido irá al infierno. Respuestas de radio, Rambo y Carty, 1938. Luego, aquí tenemos el asunto de la carne, que la Iglesia Católica consideraba que no debía comerse los días viernes, era algo sagrado, de no comer la carne los días viernes. Y ahora, pues, veamos lo que ocurre. Así que los devotos evitaron comer carne los viernes. Creían sinceramente que la falta de obediencia podía llevar a su castigo eterno en un infierno ardiente. Pero luego, a principios del año 66, el Papa Pablo VI autorizó a los funcionarios locales de la Iglesia a modificar este requisito de abstinencia en su... el Papa actuaba de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el Concilio Vaticano II, que se completó recientemente. Así, en un país tras otro, los viernes sin carne fueron prácticamente abolidos, en Francia, Canadá, Italia, México, los Estados Unidos y así. Luego, dice así, el efecto en muchos católicos devotos ha sido devastador. Todos estos años pensé que era pecado comer carne, explicó una ama de casa en el medio oeste de los Estados Unidos. Ahora de repente descubro que no es un pecado. Eso es difícil de entender. Los católicos no pueden entender. Cuando preguntaron a una mujer en Canadá cómo se sentía acerca de los cambios en su iglesia, ella respondió: no lo sé, tal vez usted me puede decir. ¿Qué van a hacer con todas esas personas enviadas al infierno por comer carne el viernes? No solo unos pocos católicos han hecho tales preguntas. El cambio en la enseñanza ha sacudido su confianza en la iglesia. ¿No sentiría lo mismo si lo que siempre se le había enseñado a ser vital para la salvación se consideró de repente innecesario o se considera ahora innecesario? ¿No se sentiría inclinado a cuestionar otras enseñanzas de su iglesia también? Así pues que los testigos de Jehová critican a los católicos de haber cambiado una práctica tan antigua, del año 800 más o menos, con el Papa Nicolás I, y ha sido cambiada pues en los años 60 con Pablo VI, ¿no es cierto? Y ahora sí se puede comer carne los días viernes. Entonces muchos católicos se quedan perturbados pensando que muchas personas estarían en el infierno por haberse alimentado de carne los días viernes, lo cual ahora la Iglesia Católica dice que no hay problema, que se puede comer. Entonces, ¿dónde están esas personas? ¿Están en el infierno o no? Los han condenado por gusto, ¿no? Ahora, aquí también la Despertar del 22 de abril del año 70, en la página 8 dice: la incapacidad de la Iglesia para explicar su posición bíblicamente hace evidente un hecho importante. La Iglesia Católica no ha basado sus enseñanzas en lo que dice la palabra de Dios, sino que ha fundado muchas de sus creencias y prácticas sobre las tradiciones inestables de los hombres. Repito, todo esto lo he sacado yo de la revista Despertar en inglés del 22 de abril del año 70 y lo hemos traducido acá para que ustedes puedan enterarse de lo que dicen los párrafos más importantes de este número de la Despertar. Aquí también vemos la Despertar del 22 de abril del año 70, páginas 8 al 10, dice: por lo tanto, muchos buscadores de la verdad están siendo abiertos para ver que la Iglesia Católica no ha estado ciertamente pegada a la palabra de Dios y se preguntan si alguna religión que no lo hace es digna de su confianza y apoyo. Pero hay otros cambios que también están perturbando a las personas hoy en día
supongo yo, tanto en la Iglesia Católica como en otras religiones. Eso lo dice la misma revista Despertar. Ahora, dice, ¿qué pasaría acá si un testigo de Medellín, Colombia, dice acá, vean ustedes, qué pasaría? Imagínense usted, ¿qué pasaría si un testigo de Jehová, y esto es una forma de reflexión, esto es aparte de la revista Despertar, un comentarista dice, imagínense qué pasaría si un testigo en Medellín, Colombia, hubiera expresado estas preguntas. ¿Cómo puedo tener confianza en algo? ¿Cómo puedo creer en la Biblia, en Dios o tener fe? Hace apenas 10 años que los testigos de Jehová teníamos la verdad absoluta. Ponemos toda nuestra fe en esto. Ahora el cuerpo gobernante y nuestros mayores nos están diciendo que esta no es la manera de creer más, pero debemos creer cosas nuevas. ¿Cómo sé que las cosas nuevas van a perdurar? Dice, ¿no? ¿Será la verdad en 5 años? Es muy lógica la pregunta. Como podemos ver, estimados amigos, la Sociedad Watchtower critica a la Iglesia Católica por ese cambio que hizo de la guarda, ¿no?, del día viernes de no comer carne, o sea, se mantenían sin comer carne los días viernes, hasta que con el Papa Pablo VI ya se cambió esa costumbre que venía del tiempo de Nicolás I, el Papa Nicolás I, que más o menos duró unos más o menos 1000 años, un poco más. Y bueno, se cambió esta costumbre y ha dejado desconcertados a un montón de católicos, puesto que querían que era una verdad inamovible, y bueno, vinieron con un nuevo entendimiento los católicos y cambiaron esa costumbre y dejaron pues a muchos católicos preocupados si realmente su iglesia estaba enseñando la verdad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los testigos de Jehová? Están señalando a los católicos de algo que ellos mismos cometen. Ellos también han dejado desconcertados a millones de testigos de Jehová con sus cambios. Claro que a ellos se les dice que la verdad es progresiva y que la luz del Señor viene de manera paulatina, pero cuando se trata, cuando está en juego la vida, cualquier cambio que se produzca podría ser preocupante, devastador, como por ejemplo cuando la sociedad consideraba un pecado mortal recibir un órgano, un trasplante de un órgano, un hígado, un pulmón, el corazón, qué sé yo. Lo consideraban canibalismo. Y esto lo mantuvieron por bastantes años, hasta que, más o menos, creo yo que por los años 80 por allí, se cambió este reglamento y ahora se le deja pues al criterio del testigo de Jehová si se va si va o no recibir un órgano que lo podría salvar, y ya no lo condenan, ya no le dicen, bueno, usted recibe un órgano, va a ser expulsado por apóstata o por desobedecer la ley de Dios. No, ahora ya no ocurre eso. Ahora uno puede recibir un órgano y nadie va a expulsarlo. Pero hubo un buen número de testigos de Jehová que perdió la vida por sí acatar esa norma que se consideraba un pecado mortal, un pecado que era merecedor de la expulsión de la persona que recibiera un órgano. Así que ahora ya no. Algo parecido pues con la costumbre de esa católica de comer carne los días viernes, que era un pecado mortal comer carne, ahora ya no lo es. Pero más grave es aún en los testigos de Jehová cuando se prohibía recibir un órgano que lo podría salvar, porque si lo recibía sería considerado como un hereje, apóstata, y sería pues destruido en Armagedón. Ahora ya no, ahora ya pues se le permite a cualquier testigo de Jehová recibir un órgano para salvarse de la muerte. Esto es mucho más desconcertante aún. La Watchtower señala a la Iglesia Católica, critica a las iglesias por los cambios que están haciendo o han hecho, pero ellos mismos cometen el mismo pecado, y aún más grave, como en este caso de los trasplantes de órganos. ¿No es cierto? Que es mucho más grave, porque
Mucha gente ha perdido la vida innecesariamente por obedecer o acatar una norma supuestamente de Jehová, cuando era una norma simplemente de hombres. Esto es gravísimo. O sea, estos señores, en vez de callarse la boca, los testigos de Jehová, de no criticar a las otras iglesias por los cambios que pueden hacer, porque ellos mismos son culpables de cambios constantes que desconciertan tanto a propios como a extraños, deberían ellos tratar con la boca cerrada, porque tienen el rabo de paja. Pero no, parece que estos hombres no se dan cuenta que ellos tienen una viga en sus ojos y critican a los demás que tienen paja, ¿no es cierto? Eso es lo que se ve entre los testigos de Jehová, son los hipócritas. Ven la paja del ojo ajeno y no ven la tremenda viga que hay en su ojo, en su ojo. Y esto, estimados amigos, es realmente escandalizador, ¿no? Es algo inaudito que una organización como la Watchtower se esté fijando en los defectos de los demás cuando esta organización tiene los mismos defectos y aún más graves. Esto es lo que la Watchtower está haciendo, es imperdonable, es algo que debería darle vergüenza, ¿no es cierto?, que tengan que criticar a los demás por algo que ellos mismos, ¿no?, como organización, no están incurriendo en el mismo pecado, ¿no?, en el mismo error. Pues esto ya es el colmo del descaro, ¿no? Señalar a los demás, los defectos de los demás, cuando uno tiene los mismos defectos y aún más graves. Imagínense ustedes cuántas personas habrán muerto por no recibir un trasplante de órganos, y ahora la Watchtower dice, no, esa costumbre, o esa ley, o esa norma, pues ya no rige. Ahora queda a discreción de cada quien recibir o no un órgano para salvarse, ¿no?, de la muerte. Así que, estimados amigos, esta es otra de las hipocresías del esclavo infiel e indiscreto, porque deberían permanecer con la boca cerrada y no señalar a nadie cuando ellos tienen una gran viga en su ojo. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta un próximo video.